3. No voy a predicar más de 5 minutos. Gloria a Dios. Así que no se preocupen, nos vamos temprano. Amén. Dios es bueno. Juana ya me cogió el tiempo. El tiempo de Dios. Amén. Mira, tío. Mira. Qué bueno es el Señor. Génesis capítulo 37. Mira tu tío. A la altura del verso 3. Qué güey. El pianista va a seguir tocando esa misma melodía. Si no sale de aquí en disciplina. Amén. Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Diga conmigo, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Amén. Puede sentarse. Póngase cómodo para que aproveche estos 5 minutos. Maravilloso. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. Quiero poner como tema a este mensaje: no me dieron una túnica, me dieron un propósito. Diga conmigo, diga al hermano que le queda a su lado: no me dieron una túnica, me dieron un propósito. Dígaselo otra vez que no le creyó, lo veo con duda. No me dieron una túnica, me dieron un propósito. Amén. Cuando hablamos de este pasaje bíblico del libro de José, nos trae mucho recuerdo a todos los que de alguna forma hemos estudiado las historias bíblicas. Y la historia de José es una historia bastante interesante que tiene un mensaje terrible, profundo, o varios mensajes. Desde el punto de vista que usted lo quiera plantear, usted de ahí saca mucho que Dios tiene para darte. Pero en este momento Dios te quiere traer una palabra fresca, una palabra nueva respecto a esta historia. Y lo primero que yo quiero que establezcamos aquí es el propósito. Cuando hablamos de propósito, no podemos entrar en este mensaje sin antes pasar por este principio, por este contexto. Cuando hablamos de propósito, ¿de qué estamos hablando? En la Biblia, como ya sabemos que fue escrita en el idioma hebreo, en el idioma original, es importante saber que el hebreo tiene una característica, y es que tiene un 30% menos que todos los idiomas en cuanto a palabras. Al hebreo no le interesa mucho hablar, mucho escribir, le interesa representar cosas. Es decir, tiene un 30% menos de palabras, pero intenta con esto representar más de lo que habla. Y es por eso que en el hebreo usted ve que una sola palabra puede significar muchas cosas, porque tienen raíces. Y la palabra aquí para el hebreo en cuanto a propósito es hasá. Diga conmigo hasá. No, usted no lo dijo, diga conmigo hasá. Y la palabra aquí hasá, que está estableciendo este principio en cuanto a propósito, tiene que ver con una designación que tiene cierta característica. Primero se planifica, diga conmigo, se planifica. Segundo, se pone en marcha. Se pone en marcha, dígalo conmigo, usted no me está creyendo. Y número 3, se tiene que cumplir. Esas son las 3 características principales del propósito. Repito, primero se planifica. Segundo, se pone en marcha. Y luego entonces se cumple. Estas son las 3 características del propósito. Por eso no podemos hablar de que no te entregaron una túnica, sino que te entregaron un propósito, sin antes nosotros saber de qué se trata el propósito. Ahora bien, vamos a hablar de la túnica. Nosotros los que leemos y hemos leído esta historia bíblica, muchas veces nosotros vemos la túnica simplemente como una ropa. Diga conmigo, ropa. Todos nosotros tenemos una túnica puesta, porque independientemente que estemos en una época moderna, y a esto se le llame chaqueta, y a esto se le llame blusa, todas estas son túnicas, porque son un tipo de vestimenta. Ahora bien, la palabra que se usa aquí en este pasaje bíblico me llama mucho la atención, porque en el hebreo original no usa la palabra túnica de colores. Y nosotros por lo regular siempre tenemos en cuenta que lo que Jacob le hizo a José
colores. Pero me llama la atención que la palabra que aparece aquí es ketonapasin. Y la palabra ketonapasin, toda vez que se representa como túnica, no se representa como colores, se representa como una tela o un trozo de lienzo con textura larga o de característica larga. Lo que te está diciendo aquí, lo que le hizo su papá a José no fue una túnica de colores, sino una túnica larga, una ropa manga larga. Ahora, ¿qué de interesante tiene el hecho de que sea larga? Lo que sucede es que las túnicas cortas eran diseñadas para la gente que servía y las túnicas manga largas eran diseñadas para la gente que dirigía, para la gente que de alguna forma tenía autoridad. Es decir, la túnica de la que está hablando aquí es una túnica que ya estaba impregnando en este muchacho un sentido de liderazgo, un sentido de gobernar, un sentido de dirigir. Y esto era lo que estaba marcando lo que es el propósito. Algo que primero se planifica, luego que se pone en marcha y luego se ejecuta. Tiene que llegar a su cumplimiento. Amén. Nosotros los seres humanos planificamos, ¿verdad? Y nosotros hacemos o creamos propósitos para con nuestras vidas. Nosotros decidimos que vamos a hacer tal cosa, que vamos a emprender tal cosa, pero los proyectos humanos normalmente pueden fracasar. Los proyectos humanos se pueden detener o alguien te lo puede detener, pero los proyectos y el propósito que Dios impregna en la vida de alguien no puede detenerse, porque eso es una de las características principales que tiene que llegar a su cumplimiento. Y me llama la atención que este muchacho, en el contexto de esta historia bíblica del libro de José, comenzó a soñar. Diga conmigo, comenzó a soñar. Comenzó a soñar. Y ahí entraron una serie de problemas para él. Cuando este muchacho comienza a soñar, yo me escucho al pianista. Aleluya. Cuando este muchacho comienza a soñar, él tiene varios sueños. Y dentro de los sueños que tiene, él dice que él ve manojos. Pero que los manojos de sus hermanos se caían, se torcían, se inclinaban. De alguna forma se postraban. Pero el manojo de él se quedaba derecho. Y cuando él contó este sueño, los hermanos parece que tenían un poquito de visión y dijeron: ese sueño está raro. Porque ¿cómo es posible que los manojos tuyos se queden parados y los de nosotros se inclinen? Pero entonces él sigue soñando y le dice: mira, ahora yo me soñé que el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante mí. ¿Por qué 11? Porque eran 12 hijos y él era el número 12, entonces él no se inclinaba. Entonces ellos venían viendo esto y ellos, cuando veían esto, decían: aquí hay algo raro. ¿Por qué que está soñando esto? ¿Y por qué que no cuenta este sueño? Y ellos hasta cuestionaron y le decían: ¿te crees tú más que nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ellos entraron en una serie de cuestionamientos y deseos para con su hermano, que posteriormente lo llevaron a lo que ya ustedes saben. La envidia, el celo, hicieron que sus hermanos planificaran. Diga conmigo, planificaran. Planificaron. Pero el propósito que ellos habían planificado era un propósito humano. Y ya acabamos de establecer aquí que el propósito humano no puede destruir el propósito de Dios. Y que el propósito humano tiene fecha de vencimiento, tiene caducidad. Se puede destruir, se puede detener, pero el propósito de Dios no se puede detener. Pero ellos planificaron para la vida de José. ¿Y qué fue lo que planificaron? Cuando ellos comienzan a planificar, lo primero que ellos dicen: hay que sacarlo del sistema, hay que sacarlo de balance. Pero hay un problema, tenemos que hacerlo de una manera inteligente, porque papá quiere mucho a ese muchacho y nos podemos meter en problemas. Hay que inventar una historia rara, algo que él no pueda creer. Vamos a simular que murió, que lo mataron, que lo devoraron, que se perdió en el desierto, pero algo no tenemos que inventar. Y ellos comenzaron a planificar. Pero cuando ellos planifican, déjame decirte que ustedes conocen la historia más que yo. Ahí lo tiraron a una cisterna y le quitaron la túnica. ¿Qué le quitaron? La túnica. Le quitaron la túnica, pero no le quitaron el propósito. Escucha esto. Pero lo que me llama la atención es que cuando le quitan la túnica, dice que los hermanos de José intentaron ponerse la túnica. Y adivina qué, cuando intentan ponerse la túnica no les sirve. ¿Tú sabes por qué? Porque el propósito que tienes tú no le sirve a otro. El propósito que Dios diseñó para tu vida no le encaja a otro. Hay gente que va a intentar ponerse la ropa
Cristo de la gloria. Hay alguien aquí. Ya estoy terminando. Ven, ven, ven. Primer principio, Dios te da identidad antes de darte posición. Escucha esto. Ya. José termina en Egipto gobernando, pero antes de José comenzar a gobernar, lo primero que hace Dios es que comienza a cambiar la identidad de José. Y la identidad de José era una identidad de gobierno. Él tenía que transformar primero su identidad antes de entregarle el reino. Déjame decirte que David primero fue ungido y primero fue pastor de ovejas antes de llegar a ser rey. Pero déjame decirte que me llama la atención algo interesante. Cuando leemos aquí el pasaje bíblico que usted leyó conmigo, dice, y amaba Israel a José. Me llama la atención que el pasaje ni siquiera dice, y amaba Jacob a José. Ya comienza a llamarlo, y amaba Israel a José. Estamos hablando que Israel es el pueblo cuyo pueblo fue señalado y llamado para ser el pueblo de propósito y de cumplimiento. Entonces lo que está diciendo, el cumplimiento de mi promesa, amó al hombre que iba a aportar la promesa de Cristo. Me ha ganado al Cristo de la gloria. Se fueron. ¡No! Ya estoy terminando. Segundo principio. Dios revela el destino, pero no todo el proceso. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te dice todos los golpes que te van a pasar en el camino, fácilmente te vas a devolver. Si Dios te hubiese revelado, pero lo más interesante es que José siempre soñó que él estaba gobernando. Él siempre soñó reinando. Él siempre soñó liderando. Él nunca se soñó en una cisterna. Él nunca se soñó metido en un pozo. Él nunca se soñó encarcelado. Él siempre se soñaba gobernando, porque Dios te revela el cumplimiento del propósito, mas no te revela las etapas que tú vas a durar para llegar a ese propósito. Pero algo interesante y me llama la atención. Escuche esto. Preste mucha atención y haga un poquito de silencio ahí. El pianista no. Me voy a poner disciplina, pianista. Oiga esto. Él te revela el cumplimiento del propósito, porque él soñó gobernar. Pero él no te revela las etapas. Cada uno de los tropiezos que vas a tener. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí hay algo interesante. Cuando Dios te revela el propósito es porque a Él no le interesa lo que tú vas a pasar antes. A Él le interesa el destino que Él puso en ti. Y déjame decirte que la única característica que garantiza que estás en el camino del cumplimiento del propósito es que ya te hayan quitado la túnica. Lo único que garantiza es que ya estás en el camino correcto del cumplimiento del propósito es que ya te metieron en la cisterna. Lo que garantiza que estás en el camino del cumplimiento del propósito es que ya te vendieron. Lo que garantiza que estás en el cumplimiento del propósito es que ya te metieron preso. Lo que garantiza que estás en el cumplimiento del propósito es que estás en medio del proceso. Amén. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Se fueron. Amén. Están aquí todavía. Amén. Tercer principio, el propósito siempre despierta oposición. Cuando eres marcado con propósito, siempre y es necesario que lleguen las adversidades. Porque es la única manera que el carácter se te va formando. Porque lo que se te va a entregar es tan grande que si tú llegas por un camino muy fácil, por un camino muy corto, sin tropiezo, sin nada que te forme el carácter, sin nada que te moldee las mañas con las que tú estás diseñado, sin nada que te transforme y te haga un hombre diferente, un hombre apto para liderar, no vas a poder liderar con todo lo que se te va a entregar en las manos. Al que grandes cosas se le entrega, grandes cosas debe de tener, grandes herramientas para poder administrar lo que Dios te está entregando. Si Dios te está entregando
Cuando usted tenga un chance, va y lo busca. El desierto que atravesó el pueblo de Israel tiene poco menos de 20 kilómetros. Usted lo puede buscar. Y me llama la atención que el pueblo de Israel duró 40 años caminando en poco menos de 20 kilómetros. De aquí a Consuelo hay aproximadamente 11 kilómetros. De aquí a los chicharrones están los 20 por ahí. Es decir, ¿quién hay nombre de los chicharrones? Ninguno. Estoy hablando de un ruso, no se bañaban en el río de chicharrones. No conocen el Gutico la Vieja. Amén, amén. No, ese es imposible, ya, está hablando imposible. Escucha esto. Escucha esto. La distancia que recorrió el pueblo de Israel tenía poco menos de 20 kilómetros. Y a mí me llama mucho la atención que el pueblo duró 40 años atravesando el desierto. ¿Sabe por qué ellos duraron 40 años atravesando el desierto? Porque ellos estaban perdidos en el mismo sitio. Ellos estaban caminando en círculo. El desierto tenía camino que ese pueblo ya lo conocía, porque eran pastores de ovejas y pastoreaban en el desierto. Pero déjame decirte que misteriosamente, cuando ellos son liberados, entonces ya no encuentran cómo salir. ¿Sabe por qué no encontraban cómo salir? Porque el desierto prácticamente se le convirtió en un laberinto en donde ellos tenían que ser procesados, en donde ellos tenían que ser preparados. Si ellos salen de Egipto y llegan a la tierra prometida de una vez, sin los ataques, sin las cuestiones que le pasaron en medio del desierto, déjame decirte que el cumplimiento no se iba a dar tal y como Dios lo diseñó, porque hay una etapa de planificación, una etapa de la puesta en marcha y una etapa de cumplimiento. La etapa de la puesta en marcha tiene mucho que ver con esa parte en donde tu carácter debe ser transformado. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Y Calvin pensó que era regalando el viaje, póngale fecha. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Cuarto principio, el pozo no era el final, era el comienzo. Gloria a Dios. Muchas veces en el momento que nosotros estamos en medio del momento más crucial de nuestra vida, entendemos que todo acabó. Entendemos que ya como con nuestra fuerza no podemos, ya hasta ahí fue que llegamos. Ya no hay más allá. Y déjeme decirte que muchas veces nos convertimos en miopes, la vista se nos nubla y ya nosotros no podemos ver lo que Dios diseñó para ti. Porque mientras tú te concentres en ver lo que tienes enfrente, en ver en la dificultad que tienes enfrente, en ver la muralla que se te presentó, en ver los golpes de la vida y deje de mirar al cumplimiento de la promesa, vas a durar 40 años caminando en círculo en el desierto. Tienes que dejar de ver el problema, tienes que dejar de ver lo que te está impidiendo llegar, tienes que comenzar a dejar de ver el momento actual, porque a Dios no le interesa el momento actual en el que está. A Dios le interesa lo que Él dijo que tú ibas a hacer, y en el momento que tú comienzas a ver lo que Dios dijo que tú ibas a hacer, las cosas a tu alrededor van a comenzar a cambiar. Quinto principio, el propósito no puede ser robado. A José le robaron la túnica, pero no le robaron el propósito. Yo no sé cuántas cosas a ti te han quitado. Yo no sé si tú perdiste un hijo, yo no sé si tú perdiste un trabajo, yo no sé si tú perdiste un esposo, yo no sé si tú perdiste un novio, yo no sé si tú perdiste algo que tú tenías, que atesoraba y que tú le tenías mucho valor. Pero déjame decirte que aunque te quitaron algo, el cumplimiento del propósito sigue en ti, porque nada de lo que está a tu alrededor material representa lo que Dios dijo de ti. La túnica que Él le puso para sus hermanos era lo que representaba lo que José cargaba, y ellos pensaron que quitándole la túnica automáticamente desbarataban todo lo que José había soñado. Pero déjame decirte que ellos lo que hicieron fue acelerarlo, al cumplimiento del propósito. Muchas veces cuando recibas golpes, alégrate. Cuando recibas tropiezos de la vida, alégrate. Cuando recibas dificultades, alégrate, porque ese es el inicio del cumplimiento de lo que Dios dijo para ti. Sexto principio, Dios usa el proceso para formar tu carácter. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
Levánteme la mano que no ha tenido proceso. Miren como todos dejan la mano abajo. El cristiano se caracteriza por ser procesado, ¿verdad? El cristiano que no ha pasado proceso, yo creo que no es cristiano. Porque el enemigo debe decirle que no le hace mucho caso a la gente que no está muy en los caminos del Señor. ¿Los cristianos qué? A los cristianos guachicuachi no le hace mucho caso. Pero cuando usted intenta alinearse con el propósito de Dios, el enemigo de alguna forma intenta bloquearte, detenerte. Amén. Y comienza a detenerte con las cosas que tú más atesoras. Comienza a detenerte o a intentar detenerte con las cosas que más valor tú le das, con las cosas que más te duelen, porque Él sabe lo que tú amas, Él sabe lo que tú quieres, Él sabe lo que te da paz, lo que te da tranquilidad, y comienza a atacarte por ahí para intentar desenfocarte, porque Él sabe que en la medida que Él logre que tú dejes de mirar hacia lo que Dios dijo de ti y te concentres en el problema que te están presentando, en ese momento el propósito de Dios para Él se va a detener. Pero déjame decirte que aunque el proceso sea largo, aunque el proceso tú pienses, porque déjame decirte que esto no es para los que llegan primero. Muchas veces nosotros estamos ahí sentados en el banco y vemos gente que van y que vienen y que llegan a hacer grandes cosas y que su ministerio está creciendo y que se están desarrollando, y usted dice, pero ven acá, yo no salgo de un proceso, yo no me desarrollo, yo no crezco. Y este llegó a la iglesia y tiene 3 semanas en la iglesia y ya está predicando y ya Dios lo está usando y ya lo están invitando, y yo tengo 5 años, 10 años en la iglesia y no pasa nada y no me toman en cuenta y Dios no me está usando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero déjame decirte, el proceso en el que tú estás, no importa el tiempo que dure, y déjame decirte que si tú fuera otro, pensara que es mejor estar en el proceso que estar fuera de él. Porque si no estás en el proceso todavía, el cumplimiento está lejos. Cuando llegas al proceso, sonríe, porque el cumplimiento de la promesa del Señor está de camino. Séptimo principio, el propósito siempre llega a su destino, y esta es la última característica del proceso. El cumplimiento tiene que cumplirse, porque lo que Dios dijo de ti, no importa lo que se levante, no importa quién o qué se levante, tiene que cumplirse, se va a cumplir. José es muestra de eso. Pasó por muchísimos problemas antes de llegar a ser gobernador, y solamente el faraón estaba por encima de él. Pero yo me atrevo a decir que él estaba por encima de faraón, porque faraón a él era el que le consultaba y se hacía lo que él decía. Faraón le dijo, mira, aquí todo el mundo está por debajo de ti, menos yo. Pero ahí se hacía lo que José decía. Al final de cuentas, José se convirtió en la máxima autoridad de Egipto después de haber sido vendido por sus hermanos. Y escuche esto, ¿por quién fue vendido? Por sus hermanos. Muchas veces los que te van a vender van a ser tus propios hermanos. Muchas veces los que te van a vender y te van a tirar al pozo serán los mismos de adentro. Muchas veces los que te van a meter en la cisterna y a robarte la túnica serán la gente más cercana a ti, porque son los que más te conocen. Y donde tú tienes que tener mayor cuidado es con la gente que está cerca de ti. El que está lejos no le tenga tanto miedo, tenle miedo al que está cerca, porque el que está cerca te conoce, sabe tus pasos, ve cuando tú entras y ve cuando tú sales, sabe si una silla está media rota para patearla y que tú te caigas cuando te hinches llorar. Tal vez hoy estás llorando porque no has visto lo que Dios dijo de ti. Gloria a Dios. Dios dijo de ti algo. ¿De quién Dios ha dicho algo? Lévame la mano si Dios ha dicho algo de ti. Dios ha dicho algo de ti, dime ahorita. Dios ha dicho algo de ti, Rainer. Dios ha dicho algo de ti, Joana. Pero muchas veces nosotros sufrimos y lloramos porque eso que Él dijo de nosotros todavía no lo vemos cumplirse. Y es lo que más a nosotros nos preocupa, pastor.
cuando nosotros no hemos visto el cumplimiento de lo que Dios dijo de nosotros en nuestras vidas, cuando todavía no nos vemos gobernando en Egipto, cuando el sueño que tuvimos de gobernar vemos que no se cumple, pensamos que fue una mueca o pensamos que fue un simple sueño, que no fue una revelación, y decimos, venga acá, pero yo me soñé un disparate, fue porque yo me soñé gobernando. ¿Y cuánto que yo voy a gobernar? Porque yo lo que veo el problema. Gloria a Dios. Hoy Dios te está diciendo, amada iglesia, que el propósito de Dios tarde pero temprano se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Dios te está diciendo que aunque estés en el proceso, el propósito se va a cumplir. José vio el propósito de Dios cumplirse. Y déjame decirte que José solamente fue el que portaba el propósito, porque el que portaba el propósito Gloria a Dios. que le había entregado Israel, luego lo puso en Israel. Yo voy a repetir eso para que usted lo entienda. ¿Quién era Israel? Jacob. ¿Y el pueblo de Israel fue primero que José? No. José es parte de las 12 tribus de Israel. Pero Israel es Jacob. Pero Israel es el pueblo de Israel. En uno tenía que cumplirse el propósito. Usted tenía 12 hijos. En uno se cumple el propósito de lo que Dios depositó en el pueblo de Israel, en el que portaba la promesa del que se iba a convertir en el pueblo de Israel. ¿Usted entendió eso? Amén. Es decir, lo que te estoy diciendo es que muchas veces lo que Dios dijo para ti lo va a ver otra generación que no eres tú. Ay, 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 ay. Repite. Lo que Dios dijo de ti muchas veces está turbado porque tú no lo ves. William, yo no sé si lo que Dios dijo de ti se va a cumplir aquí. Pero yo te quiero decir que eso que está ahí, que le llaman niño, bello, hermoso y con un gran talento, es parte del cumplimiento. Es parte del cumplimiento de lo que Dios dijo de ti, porque a veces no identificamos cuando Dios está cumpliendo su promesa en nuestra vida, porque hemos hecho planes humanos. Y cuando tú haces planes humanos, Dios puede estar cumpliendo, pero tú no lo estás viendo, porque lo que tú quieres que Dios cumpla es lo que tú planificaste para ti. Y mientras Dios sigue cumpliendo, tú estás desenfocado y diciendo, pero Dios no me cumple, porque tú quieres que Dios te cumpla lo que tú has diseñado, lo que tú has planificado. Pero el diseño de Cristo es el diseño perfecto para tu vida. Ponte de pie y dale un aplauso fuerte al Señor.